olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. La, 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 la. Larga fatotum della città, largo. La 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 la. Esa bottega che l'albeggia presto. La 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 la. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la virginidad y de la energía sexual en el desarrollo de una sociedad. ¡Comenzamos! Di qualità, di qualità. Bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno il giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Gracias por escuchar un podcast más de Eso no dijo Kant. Quise alargar un poquito más el intro para que tuvieses la dicha de escuchar la preciosa interpretación de Pietro Spagnoli del Barbero de Sevilla, una obra de Rossini, para muchos una de las mejores obras del autor. Que como curiosidad debemos decir que el estreno de la ópera fue un tremendo fracaso, primero por la desaparición de algunos instrumentos como por arte de magia al momento de estrenarla. Algunos dicen que alguien conspiraba contra él al puro estilo de Salieri contra Mozart, y también por la rotura de una cuerda de guitarra que impidió la afinación perfecta en la ópera. Pero con todo ha pasado a la posteridad como una de las mejores obras escritas por él, para muchos, supongo que para algunos otros no. Muy bien, este podcast en particular no estaba dentro de los temas del mes. Yo estructuro mis podcasts y los voy trabajando durante el mes para darle un poquito más de sustancia, pero tuve una plática muy interesante sobre el tema con un buen amigo y decidí traerlo al podcast. El tema, no a mi amigo, lamentablemente. No me hubiera gustado mucho que él estuviera en el podcast, pero es un poco imposible. Y es que para quien no lo sepa, Eso no dijo Kant nace justamente como una forma de darle armazón a esas pláticas que surgen en grupos de WhatsApp con los amigos, las charlas cotidianas que nos acontecen en el día a día, en el trabajo, en la sobremesa, en la escuela. Yo con el tiempo me he decidido como darle el spin religioso como un plus de mi puro gusto. Y es que Eso no dijo Kant no es precisamente un post religioso. Aunque yo soy religioso, mi contribución en este espacio no pretende necesariamente legitimar lo que muchísimos podcasts ya hacen y que son muy buenos en ello. Yo le recomendaría, por ejemplo, el podcast de mi amigo Arnoldo Cárdenas, Remostrante, un podcast muy interesante, un joven muy actualizado que trata temas que seguro te harán muy ameno el día a día. Y un podcast que en rigor la verdad está en ese tenor que yo no me he decantado del todo por él, pero que en algún momento probablemente lo haga. Para quien me ha preguntado, se pregunte, o quiera preguntar por qué se llama Eso no dijo Kant, el título no tiene nada de sobresaliente, se los comento. Resulta que dentro de esas muchas pláticas que teníamos en esos grupos en los que yo solía interactuar, a veces intentábamos legitimar un pensamiento, alguna cita aludiendo a que algún pensador la dijo, ¿no? Un clásico. Solíamos decir, pero esto es así porque lo dijo Sócrates, apelando como una suerte de autoridad. Esto es así porque lo dijo Einstein o Spinoza. Y solíamos fustigarnos y en alguna ocasión resulta que le atribuimos algo a Kant que Kant no había dicho. Y pensando en ese burdo intento de querer abarcar todo citando un personaje a quien quizá leímos con imprecisión o no habíamos leído, a veces era mejor decir, eso no lo dijo Kant. Y aquí de manera irónica en el podcast ni siquiera habló de Kant. En ese sentido el título es un concepto hilarante de esas interacciones entre amigos y choques que tenemos a veces, que se me hizo atrevido y divertido ponérselo al podcast. Bien, a lo que nos atañe. El tema de hoy es un tema que en algún sentido nos atañe entender a todos, religiosos o no religiosos. Y la cuestión es que este tema no es estrictamente de índole religioso, como si la iglesia se lo hubiese inventado, sino que echa raíces en la moral, en la forma de construir una sociedad por los individuos independientemente de su visión religiosa, en la cotidianidad, en lo político, en lo doméstico, en lo económico, etc.
Y hablamos, por supuesto, de la virginidad. Bien, cuando escuchamos la palabra virginidad, no podemos omitir el reclamo de miles de mujeres que consideran que dicha palabra reviste un problema, dado que para ellas, palabras más, palabras menos, la virginidad ha sido legendariamente un mecanismo de control androcéntrico del cuerpo de la mujer que no solo le roba su dignidad, sino las priva de una verdadera libertad. Yo podría decir que esa es la mitad de la verdad, Igualmente, en ese tenor, pensar en la abstinencia, en el celibato, en la regulación sexual, pues obviamente no es menos polémico, por lo menos sí se asocia a un tipo de pensamiento medieval que estaba asociado a la iglesia totalitaria que lo intentaba abarcar todo. Y es que asco, culpa, miedo han sido centrales en el proceso civilizatorio de Occidente y es algo que no se puede negar. En su libro La Era Secular, Charles Taylor, que lo mencioné la vez pasada, aseguraba que en gran parte la madre del secularismo religioso ha sido la iglesia medieval cristiana totalitaria. Y es que el cristianismo, en rigor de verdad, tan pronto se hizo con el poder, adoptó una actitud decidida no solo sobre ritos religiosos, sino sobre educación, medicina, arte, literatura, ley, gobierno, cosmología, moral, reglamentación sexual, en forma limitada incluso sobre la esclavitud. Esto en definitiva es algo chocante, sobre todo para las nuevas generaciones que quizá desconozcan el proceso y conformación de una civilización o que se han tragado el cuento de la leyenda negra en la que el cristianismo ha sido malo siempre y ha trazado el avance de la sociedad. Porque el cristianismo, obviamente, al estar anclado a la sociedad, brega con la crítica de la sociedad que él ha conformado y ha construido. Y la virginidad es algo que se le reclama, como si se le dijese: ¿cómo es que llegaste a imponer la virginidad como norma doméstica y social? Y es que el cristianismo, lo que a lo mejor no saben, es que no apareció solamente como una nueva religión, sino como un nuevo orden de sociedad humana. Y bajo ese nuevo orden se establecieron los paradigmas que hoy nos dirigen. En ese sentido, seas ateo, agnóstico, deísta, teísta, cristiano, lo que sea, viviendo en la sociedad occidental, hay un ethos que te trasciende, que te traspasa, que le da forma a tu mundo, a las interacciones que tienes en el día a día. Por ello, palabras como pecado, castidad, salvación, Jesús, Espíritu Santo, Virgen, etc., forman parte del campo fenomenológico de los indios de Occidente, aunque no tengan un estricto sentido de lo que significan o hacia dónde se dirigen justamente la conclusión de estas palabras. Pero bien, una vez que el cristianismo pierde su poder político en el área individual o en el área social, económica y hasta cultural, pues algunos de sus acusadores se detienen a replantear si mantener algunas de sus ideas o rechazarlas. Dentro de las muchas ideas están obviamente en el tenor sexual las ideas de la castidad, las ideas de la virginidad, las ideas del celibato, las ideas de la reglamentación sexual, que para muchos son un yugo, una carga estúpida que se debería haber superado hace muchos años. Y que al ver que ciertas personas sostienen, mantienen o incluso ven con agrado, pues les causa cierto resquemor, ¿no? Entonces, en lo referente a la sexualidad, que es lo que tocaremos en este podcast, vamos a hablar basados en aquella tesis de J. Unwin, un antropólogo de, ¿qué podemos decir?, hace 3 generaciones, que escribió después de hacer un análisis exhaustivo de más de 86 culturas y nos deja un legado donde nos dice qué es lo que pasa cuando una sociedad tiene estrictas reglamentaciones sexuales o cuando una sociedad tiene libertad en las reglamentaciones sexuales. Hoy vamos a hablar de la virginidad y las reglamentaciones sexuales en la sociedad. Continuamos. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presso la barba, con la sanguigna, nel sediglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, ehi, Figaro, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, uno alla volta, per carità. Muy bien. Antes de hacer énfasis en los postulados teológicos que obviamente se esgrimen como parte de una responsabilidad teologal de algunos pensadores del pasado y del futuro que son extraídas justamente de las escrituras dentro del cristianismo, yo en lo personal creo que la carta fuerte del tema de la virginidad se halla irónicamente fuera de los dichos postulados teológicos. Con esto no quiero decir que no sean necesarios. Creo que esto es lo doloroso para quienes piensan que la iglesia se sacó de la manga la idea de la virginidad solo porque pudo, porque quiso, porque quería someter a las mujeres a una suerte de tabú restrictivo por puro placer. Es como la cruda realidad de entender
que la opinión en torno al aborto, por ejemplo, puede abordarse no solo desde un sentido religioso, sino también filosófico y jurídico. Es decir, aunque te esfuerces en quitar el aspecto religioso del tema, todavía queda el aspecto filosófico y el aspecto jurídico. En torno a la virginidad es exactamente igual. Es que nosotros deberíamos entender que la sociedad en la que vivimos en Occidente no está cimentada sobre vagas ideas que si a algún predicador furibundo se le ocurrieron, sino que ha sido una amalgama filosófica, jurídica, religiosa, cultural, que se ha construido, que se ha estilizado a través de los tiempos milenariamente como un armazón, como un castillo, bien cimentado, que no es fácil de destruir con un video de TikTok de una mujer que se pinta las axilas de verde y reclama que le llamen que le digan ella, ¿no? Si vamos a hablar de la virginidad y de la reglamentación sexual, hablemos con rigor de verdad que este no es un tema propio de la iglesia cristiana, sino que se encuentra como un arquetipo en todas las culturas, en todas las sociedades, en menor o mayor grado, con diferencias que pueden ser milimétricas, pero que al abordarse te das cuenta de las consecuencias que se disparan justamente, ya sea por una reglamentación excesiva o por una libertad excesiva. Pero en cierta manera vamos a darle un punto a la iglesia, porque en la sociedad occidental en la que vivimos, la iglesia ha conformado gran parte del etos cultural. A la iglesia le debemos el logro del embellecimiento del acto sexual y posteriormente del matrimonio. Porque, dado que la naturaleza no reconoce a los individuos, el hombre en su estado natural no es impulsado al matrimonio a causa del sexo. El matrimonio como institución embellecido por la iglesia en realidad protege a la mujer y a su progenie de la desventura del abandono. Es decir, en cierto sentido, al regular el sexo, el hombre animal se ve obligado a enfrentar la consecuencia de un acto que en la naturaleza termina con el coito, y lo forza a fundar el hogar, que a la postre se convierte en sociedad, que a la postre absorbe la tradición que le da forma a la civilización. Lamentablemente nuestra sociedad moderna piensa que la abstinencia postnupcial es una carga estúpida que se le ocurrió a la iglesia medieval y por tanto es algo arcaico que se debe desechar. Así que una forma de evadir dicha responsabilidad, manteniendo el placer obviamente, porque eso no se puede quitar, es otorgando a los jóvenes preservativos hasta para aventar para arriba, para que disfruten del placer, evadiendo la responsabilidad que dicho acto supone. El acto sexual tiene como consecución final, obviamente, la procreación en sí mismo. O sea, aquí ni siquiera hay que decirlo, ¿no? Que el placer no es el fin del acto sexual, sino la procreación. Por eso, cuando el hombre tiene relaciones sexuales, eyacula, porque el fin de la relación sexual es justamente la procreación. Con esto no estoy diciendo que debas tener relaciones solo para procrear, que estas ideas sí se mantienen, por ejemplo, en el taoísmo. Con esto estoy diciendo que no se puede evadir la realidad de lo que supone nuestra naturaleza, que no se puede perseguir la consecución del placer por el placer. Que la Iglesia Católica, por ejemplo, suponga el preservativo no es una visión arcaica o trasnochada que se les ocurrió, sino una visión competitiva que añade valor a la sociedad que ellos mismos fundaron, como un todo holístico. Porque al señalar el preservativo como malo, pues puede señalar todo lo que está detrás del preservativo, que es la irresponsabilidad, el abandono del matrimonio, obviamente el proteger a las familias de que se formen familias disfuncionales, a los hijos que nazcan en hogares que no estén moralmente, un ambiente moral sano para crecer, y otras tantas cosas, ¿no? Las consecuencias de desatender el acto sexual, de su posterior responsabilidad, implica familias disfuncionales, niños desorientados moralmente, socialmente inadaptados, de hogares disfuncionales potencialmente difusos, con dificultades que está de más mencionar, que a la postre esto tiene consecuencias en la sociedad. Pero en todo esto de la virginidad y de la regulación sexual, hay todavía algo aparte que si se piensa es de puro sentido común. Por ejemplo, dado que el orden sexual da origen al orden moral, en tanto que la vida en sociedad se inicia desde la relación afectiva entre los individuos, pues este orden moral es el que permite el desarrollo de las familias y como consecuencia el desarrollo de las sociedades y las naciones. Entonces nosotros, por ejemplo, entendemos perfectamente que el derecho a la violencia debe ser monopolio del Estado, porque si todos podemos hacer justicia con nuestras manos, entonces terminaríamos matándonos todos, ¿no? Entonces le otorgamos el poder al Estado, que Hobbes llama el Leviatán, para que él regule justamente la justicia y solo él puede aplicar la violencia en ese sentido. Entonces, de igual manera, debemos entender que la regulación sexual no es menos importante. Que nos hayamos desatendido de ellos en la sociedad moderna no quiere decir que es porque sea menos importante, dado que como dice Unwin, sobre ella se lega la materia que da forma a la sociedad. Es decir, en la tesis de Unwin, el orden sexual es el cimiento material del orden moral y este a su vez es el fundamento de la civilización. Todo decaimiento de la civilización inicia con el sentido de la sexualidad. No inicia con peleas o con guerras. Las guerras son consecuencias, él llama gritos desesperados, consecuencias que inician con la reglamentación sexual. Cuando se pierde dicho orden sexual, todo lo demás decae por desorden y descomposición. Contrario a lo que
decía Freud, ¿no?, que la reglamentación sexual por parte de la iglesia desencadena neurosis. La regulación sexual, según la tesis de Unwin, quien analizó 86 culturas en el campo, es lo mejor que le puedes hacer a una sociedad. En palabras estrictas del autor, que era agnóstico, por cierto, no era religioso, para quien vaya a decir es que ese vato era cristiano. No, en palabras de Unwin, la virginidad antes del matrimonio, la virginidad estricta antes del matrimonio, demostraba en las culturas que fueron analizadas un florecimiento superior intelectual, cultural, artístico, matemático, que todas aquellas que aceptaron la libertad sexual como norma prenupcial. Yo sé que tú te estarás preguntando, dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la virginidad? ¿Acaso un hombre no puede casarse con una mujer que haya tenido relaciones con otros hombres? Hay que entender aquí algo muy importante, que la idea moderna de casarse por amor, es decir, por un impulso emocional o principalmente por atracción física, le hubiese parecido un disparate a nuestros antepasados. Hay que entender que la razón de que la mujer tuviera que responder a limitaciones más estrictas que el hombre se debía justamente a que la infidelidad de ella afectaba a los descendientes, a la progenie, a la herencia. Entonces, muy pronto en la marcha de la civilización, obviamente el hijo ilegítimo cayó en desacrédito. Ahí viene la palabra bastardo, sin padre, ¿no? Al principio es cierto que solo la mujer era castigada y que la mujer ha sido partícipe de tabúes restrictivos más fuertes. Pero con el tiempo, con las edades, el marido también ofendido podía incluso matar al invasor masculino. La virginidad era como un contrato que aseguraba una buena familia, una mujer que había sido criada en un medio entorno de cultura óptimo para el establecimiento de un nuevo hogar, de una buena crianza de los niños y por lo tanto de una familia sana. De ahí que la iglesia, obviamente como líder de una sociedad en construcción que ella empezó o contribuyó a su construcción, siempre le prestó tantísima importancia a este hecho fundamental que en última instancia embelleció con las escrituras de donde dimanaba justamente sus ideales superlativos. Porque una sociedad anárquicamente construida en cuanto a la sexualidad, eso es una sociedad condenada a desaparecer por cuanto carece de orden moral que regule las relaciones y el desarrollo. El liberalismo sexual, por tanto, según la tesis de Unwin, es la base de la decadencia y de la descomposición de cualquier civilización. Hasta desde un punto de vista estrictamente evolucionista como el de él, se puede mantener la tesis de que cuando se deja o se da rienda suelta a la sexualidad sin ningún control o restricción, la sociedad se corrompe internamente o es destruida por otra sociedad o es absorbida por otra cultura en 3 generaciones. Pero bueno, la idea de la castidad, la idea de la abstinencia y la idea de la virginidad, como acabo de mencionar, no es algo que se le ocurrió a la iglesia. Han estado presentes como una suerte de arquetipo en todas las civilizaciones y culturas en menor o mayor grado desde el principio de los tiempos. Es decir, en todo caso, la iglesia simplemente añadió a su cuerpo de ideas que ya estaban presentes en las sociedades clásicas o legendarias como las orientales, que obviamente con esto no se afirma que en dichas civilizaciones no hubiese incestos, poligamias, homosexualidad, sino lo que se asume es que el florecimiento de toda sociedad siempre se da en el tenor de la regulación sexual que tiene su culmen en la monogamia estricta. Esto quiere decir no divorcio y virginidad antes del matrimonio. Algunas personas pueden reclamar y pueden decir, oye, pero en la Biblia existía la poligamia, la endogamia, la exogamia. Sí, en la Biblia en efecto encuentras la poligamia, la endogamia y la exogamia. Pero esto solo manifiesta el proceso evolutivo de dichas sociedades. Asumir que Dios aprueba la poligamia o la endogamia es retroceder a la propia evolución social a la cual parece Dios mantenerse al margen. Verás, por mencionar algo, la poligamia no estaba asociada necesariamente al placer sexual. En nuestros días, por ejemplo, se habla del poliamor, que es diametralmente opuesto a lo que sería la poligamia en el sentido cultural bíblico. Porque la poligamia no estaba asociada al placer sexual, sino al valor social y económico. Primero, no era como que podías tener todas las mujeres que quisieras, no andar por ahí copulando con una y con otra, porque tener mujeres implicaba mantenerlas, lo que implicaba que estuvieses en un estrato socioeconómico alto. Esto de facto privaba a la mayoría de las personas de ser polígamos, ¿no? Segundo, dado que el bienestar futuro dependía en gran medida de los hijos y que la tasa de mortalidad infantil era altísima, obviamente se precisaba tener todos los hijos posibles para la jubilación. Es como si le reclamásemos a nuestros abuelos por trabajar 60 años para vivir con una pensión de 15,000 pesos. Bueno, ellos hicieron lo que pudieron al alcance de lo que tenían. ¿Para qué? Pues para salvaguardar su futuro.
Esto es obvio que Alaposto endulzó la fertilidad como deseable y condenó la esterilidad, ¿no? Pues era importante tener hijos y por lo tanto era bien visto tener varias esposas. Solo por mencionar algunas cosas, el llamado poliamor de nuestros días no está ligado más que a la idiotez de la satisfacción por la satisfacción, es decir, no tiene ninguna ventaja evolutiva, social, económica, cultural. En todo caso, esa cosa es lo más cercano al salvajismo estúpido, andar por ahí sosteniendo relaciones con cuanta mujer se te cruza encima, ¿no? No tiene nada de evolutivo, no aporta nada a la sociedad. Pero guiado justamente por este impulso de saber en qué sentido la regulación sexual favorece a la sociedad, el antropólogo J. Unwin, quien escribió Sexo y Cultura, un libro que tuve la oportunidad de leer, se embarcó en el análisis de 86 culturas y sus costumbres sexuales. Lo que descubrió te dejará de lado, porque lo que descubrió nos compete a nosotros, la tercera generación a la cual él se refirió. Quédate en Eso No Dijo Kant. Muy bien. ¿Qué descubrió J. Unwin? Unwin descubrió que estas 86 culturas tenían algo en común. Es decir, en cuanto a la sexualidad, ellas se dirigían con ciertos grados de restricción sexual que podían dividirse en dos categorías principales. Restricción sexual prenupcial, antes del matrimonio, y restricción sexual postnupcial. Las categorías prenupciales antes del matrimonio era libertad sexual total para las mujeres. No hay ningún tipo de restricción prenupcial ni para el hombre ni para la mujer. Pueden acostarse con quien ellos quieran antes del matrimonio. La segunda categoría era restricción ocasional o irregular, es decir, la norma social exigía ciertos periodos de abstinencia. Y, en tercer lugar, castidad estricta. Consiste en permanecer virgen hasta el matrimonio. Estas tres las encontró en estas 86 culturas. En las categorías postnupciales, después del matrimonio, encontró una monogamia modificada, es decir, solo un matrimonio a la vez. Ambas partes podían divorciarse, podían darlo por terminado en algún momento de su vida. Poligamia modificada. Los hombres podían tener más de una mujer y la esposa era libre de abandonar a su marido si sentía que estas mujeres eran irreverentes hacia ella o se sentía desplazada. Creo que este caso lo vemos en Abraham y Sara, donde le exige que expulse a... No me acuerdo, perdón. La tercera es la monogamia absoluta. Aquí solo se permite un cónyuge para toda la vida, hasta la muerte. La cuarta era la poligamia absoluta. Los hombres pueden tener más de una esposa, pero las mujeres son dueñas de su sexualidad. Es decir, la actividad sexual solo es con ella, mientras que las otras esposas no pueden tener ese derecho. Muy bien. ¿Qué encontró Unwin que nos interesa a nosotros? Encontró varios puntos, encontró varias cosas interesantes. Punto número 1. Los efectos de la restricción sexual. Los altos grados de restricción sexual, es decir, cuando una sociedad tenía altos grados de restricción sexual, encontró que siempre había, de manera consecutiva a ello, un florecimiento cultural. Inversamente a esto, la libertad sexual total conducía al colapso de la cultura en el plazo de tres generaciones. 2. Los datos revelaron que el único factor que guarda una importante correlación directa con el desarrollo cultural era la existencia o no, escucha bien esto, de la virginidad prenupcial. En todos los casos de las 86 culturas, en todos los casos que se encontró la restricción sexual de la virginidad antes del matrimonio, se encontró un florecimiento cultural inmenso en comparación a las demás culturas. Es decir, la combinación más potente en estas culturas era la que se formaba por castidad total prenupcial de la mujer y monogamia absoluta por parte del hombre. Las culturas racionalistas que mantuvieron esta combinación por el plazo de al menos 3 generaciones eran altamente superiores al resto de todas las demás culturas en literatura,
en arte, en ciencia, en arquitectura, en ingeniería y en agricultura. Solo tres de las 86 culturas estudiadas lograron ese nivel de desarrollo. 4. Cuando la castidad prenupcial no era la norma, cuando la virginidad se desatendía o se tenía, pasa nada, también esas culturas desaparecían en el plazo de 3 generaciones. Pero no solo eso, desaparecía la idea del teísmo, o deísmo, si se quiere, de un Dios absoluto. Y desaparecía la idea del pensamiento racional. Todos podían creer lo que quisieran. ¿Te suena algo parecido a lo que estamos viviendo? 5. La libertad sexual total. Si una cultura aceptaba la libertad sexual total, colapsaba en el plazo de 3 generaciones, llegando a su nivel más bajo de desarrollo. Escucha bien, las culturas que llegaron a un nivel casi bestial de desarrollo, o sea, que cayeron tan bajo, fueron las que se abrieron a la libertad sexual total. Podemos acostarnos con quien quiera, podemos tener relaciones con quien sea, no importa mientras tengamos protección. ¿Te suena parecido? Unwin categorizó a estas en culturas inertes, con un nivel de concepción totalmente bajo o mortal, que se caracterizaban por gente que tiene escaso interés por nada que no sea sus propias necesidades y deseos. Estas culturas parecían vivir solo para comer y tener sexo. En este nivel la cultura es conquistada, es decir, otra cultura más poderosa la conquista, no hay manera de hacer frente o sucumbe ante la cultura invasora con mayor energía social. 6. Si hay un cambio en las restricciones sexuales, vamos a suponer que todo este tiempo se permitió la libertad sexual, pero ahora ya no la vamos a permitir. Con todo, ya no hay manera de revertirlo si ya está en la 3ª generación. Es decir, esa cultura va a desaparecer. Con esto quiero decir que no es suficiente solamente decir vamos a cambiar. Si los cambios no se hacen en un momento adecuado, según Unwin, la cultura desaparece. Estos hallazgos de Unwin se publicaron en el año 63, tú los encuentras, estos que estoy haciendo se encuentran específicamente en la página 341, 342, 431 y 223. Unwin publicó sus hallazgos en los años 60. Todavía no explotaba la revolución sexual de los 60, que tuvo lugar en Occidente. Ahora podemos poner las conclusiones de Unwin a prueba, ¿no? Comprobando si nuestra cultura sigue el patrón que él predijo. La generación de Unwin tenía aproximadamente 33 años cuando él hizo sus análisis, por lo que habría que esperar unos 100 años para poder notar los efectos. Pero el proceso está tan avanzado que ya podemos observar algunos de los efectos predichos por Unwin. Antes de la revolución sexual, por ejemplo, que comenzó en los años 60, la cultura occidental observaba con mucho celo la castidad prenupcial. A principios de los 70, de los 80, el sexo prematrimonial se volvió progresivamente aceptable. Hoy, hablar de sexo es una cosa tan abierta que ya a los 12, 13 años, simplemente te pongas un condón, cualquier persona puede tener relaciones sexuales. Gracias a que las generaciones racionales que le precedieron, o sea, nuestras generaciones pasadas, la primera generación de una sociedad, dice Unwin, que decide abandonar sus restricciones sexuales, puede disfrutar de esa dicha libertad antes de que se manifieste el declive cultural. Esto quiere decir que las generaciones, primera generación y segunda generación después de Unwin, todavía pudieron, si se puede decir de alguna manera, disfrutar esa revolución sexual sin ver el declive de la sociedad. Pero nosotros, que somos o vendríamos a ser la 3ª generación, ya no vamos a poder disfrutar, si se puede decir en ese sentido, ninguna revolución sexual, sino ver el declive y la manifestación terrible de que nuestros antepasados hayan aceptado dicha revolución sexual. Muy bien. Unwin descubrió que cuando se abandona la virginidad, la monogamia absoluta, el teísmo y el pensamiento racional desaparecen en 3 generaciones. Desde la revolución sexual de los años 60, ha venido una serie de cambios en nuestra sociedad que pueden verse. Por ejemplo, hoy la monogamia absoluta se ha reemplazado por la monogamia modificada, o por lo menos ya es aceptable que te puedes casar con una mujer divorciada o la mujer se puede casar con un hombre divorciado y ya no hay problema. Con esto no estoy haciendo un juicio de valor sobre nadie, simplemente estoy ateniéndome a lo que dice J. Unwin en cuanto a cómo se va desarrollando una sociedad y estructurando. Entonces, a pesar de que el divorcio ya existía antes de los años 70, la corriente dominante de nuestra cultura es que si no te gusta, si no estás cómoda, si ya no te hace sentir mariposas en el estómago, déjalo. Algo impensable, ¿no? Hace 100 años atrás. La idea del deísmo, con la Europa secular, vienen de declive.
cuando hablamos del deísmo, Unwin lo hace asociado a la religión, lo asocia a la iglesia. Que lo podemos ver en la Europa secular, en donde los jóvenes pueden creer en cualquier cosa, pero siempre y cuando no se les obligue o no tengan relación con la religión, con la iglesia. Unwin decía que estas culturas monistas, las llamó él, son las culturas más inferiores. Tú puedes pensar, nos emancipamos de la religión porque ya la religión era un yugo que nos ataba, pero terminas creyendo en los astros, en los horóscopos, en los dioses griegos, romanos, antiguos, como están haciendo en los pueblos escandinavos, ¿no? Volviendo a sus antiguas prácticas paganas de los dioses allá, Zeus y todas esas tonterías. En realidad estás retrocediendo, my friend. Estás retrocediendo. Lamentablemente, ya no te vas a dar cuenta de ello, como dice Unwin. En la tercera generación ya no te vas a percatar. Desde los años 70 el pensamiento racional ha sufrido un declive asombroso y se ha instaurado lo que se llama posmodernismo, aunque no existe el posmodernismo, ¿eh? No existe el posmodernismo. Vivimos en una sociedad moderna todavía, pero se nos quiere hacer pasar la idea de que el posmodernismo es lo que hoy está primando, caracterizado por el escepticismo, la subjetividad, el relativismo. No, es que esas son cosas que los individuos adoptan, pero no se puede hablar de una estructura como tal de posmodernismo. Para concluir, en la primera mitad del siglo XX, la cultura occidental era racionalista, experimentó grandes avances tecnológicos, y muchos podrían pensar que nosotros somos la excepción a la tesis de Unwin. Yo espero que así sea. Ojalá así sea. Pero la realidad es que sus investigaciones indican que la libertad sexual, la virginidad, la castidad, el matrimonio, tienen implicaciones tan fuertes, muy fuertes, tanto en el avance y desarrollo o florecimiento de una sociedad como su declive. Sus investigaciones indicarían que el declive de la familia como tal, la pérdida de identidad familiar, origina lo que él llamó gritos primarios, es decir, como flashazos, alertas. Después dice él que encontró también en las culturas que iban abandonando esto, cada vez más recurrente el auge de grupos extremistas. Y está bien, es comprensible. Por ejemplo, ya para culminar, grupos como MGTO, Linces, Hombres del siglo XXI y otros grupos que existen en la manósfera son grupos obviamente reaccionarios que están surgiendo justamente de esta disparidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Las feministas de la tercera ola son grupos reaccionarios. Y Unwin dijo que estos eran gritos primarios. Es decir, ¿cómo decir que Unwin está equivocado? El incremento de estos gritos primarios, decía Unwin, es la evidencia de que la sociedad se aproxima a su decaimiento. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo saberlo, no? Pues a través de una guerra, puede ser a través de una destrucción interna, a través de la conquista de otra cultura, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Gracias por quedarte en Esto No Dijo Can. Yo soy Edgar Pacheco. Hasta luego.